indagar un poco más en qué es lo que puede suceder, sobre todo con la economía española. Hoy ha habido un informe semestral de coyuntura económica publicado por el Instituto de Estudios Económicos y tenemos con nosotros al vicepresidente de la COE, a Íñigo Fernández de Mesa, para contarnos algunas de las conclusiones de ese informe. Íñigo, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Negocios Televisión, es un placer tenerte. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, en ese informe también avisáis de que la incertidumbre política aumenta el riesgo de desaceleración de la economía española. A ver si puedes profundizar un poquito más en uno de los primeros titulares, ¿no?, que vemos en ese informe del Instituto de Estudios Económicos. Bueno, efectivamente, nosotros en el informe lo que concluimos es que la economía española ha iniciado el año con crecimiento fuerte, con un buen comportamiento del mercado de trabajo también, pero prevemos una segunda parte del año que no va a ser tan brillante. ¿Por qué? Pues porque básicamente nuestra economía está basando el crecimiento económico en las exportaciones, en concreto en el turismo. El entorno internacional está siendo mucho más incierto y sobre todo el consumo privado está en tasas negativas, que es un componente muy importante de la demanda y del crecimiento económico. ¿Por qué está en tasas negativas? Pues porque la inflación ha hecho merma en el poder adquisitivo de las familias, los tipos de interés también, y el ahorro que se acumuló durante el COVID pues se ha prácticamente agotado, ¿no? Y entonces, bueno, no existen palancas para tirar del consumo privado. En ese sentido, pues creemos que aquí la clave, la inversión se ha comportado bien en la primera parte del año, pero seguramente la segunda parte pues no sea tampoco tan positiva, ¿no? Entonces aquí básicamente vemos un entorno internacional mucho más incierto, con los tipos de interés de los bancos centrales que acabarán teniendo impacto a nivel global en el crecimiento económico. Y lo que se hace absolutamente fundamental para que la economía se recupere es que las inversiones empresariales se activen, ¿no? Que al final, en todo proceso de recuperación económica empieza por una mayor inversión, que significa más empleo y también más consumo. Por cierto, una de las cuestiones también, una de las conclusiones a las que llegáis es que al final la incertidumbre política va a ser tal que acabaremos con unas segundas elecciones. Hoy de momento lo que conocemos ha sido a última hora es que Junts per Catalunya se ha abierto un poco a facilitar una investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del gobierno, visto que desde el PSOE no están cumpliendo o no querrían cumplir un poco con las peticiones que les lanzan los catalanes. ¿Crees, por tanto, que todavía esto podría encaminarnos a unas segundas elecciones o podría haber un gobierno del Partido Popular impulsado por Junts per Catalunya? Nosotros lo que decimos en el informe es que es muy importante que haya una estrategia política, que haya un gobierno de la mayoría de los españoles, que se eviten los extremos y que se respeten las instituciones, y esto va a ser absolutamente fundamental, y sobre todo que se defienda a la empresa y que no haya polarización en el país y mucho menos tampoco con el sector empresarial. Y estas son las cuestiones que nosotros comentamos. Va a ser muy importante tener un gobierno más estable, fuerte y comprometido, porque entre otras cosas este año vamos a tener que hacer unos presupuestos para el año 24 muy importantes. Es decir, uno de los principales desequilibrios que tiene la economía española, y lo apuntamos en el informe, es la elevada deuda y déficit público. Y vamos a tener que presentar un programa multianual de ajuste presupuestario para reducir el déficit público estructural que tenemos. Ese es el más alto de la zona euro. Por tanto, es muy importante, pues bueno, va a ser difícil aprobar unos presupuestos en tiempo, pero deben de ser unos presupuestos serios y rigurosos, y eso va a suponer tener una estrategia política. Y aquí también lo hemos avisado en muchas ocasiones, ¿no? Al final el año que viene, que entendemos que ya va a ser el momento en el que se estrene el nuevo gobierno, ya entra otra vez en vigor esa estabilidad presupuestaria, esa disciplina fiscal por parte de Bruselas que se había suspendido por culpa de la pandemia y de toda la deuda que se había tenido que emitir para poder pagar los gastos que tenían que pagarse todavía, pero que claro, no estaban llegando a través de los ingresos para el Estado porque se había paralizado el país. Claro, ahora vuelve esa estabilidad presupuestaria, esa disciplina fiscal, con una deuda PIB en España de más del 100%, con un déficit que, bueno, pues difícilmente podría alcanzar ese 3% que realmente separa el momento o el nivel, es el nivel por el cual Bruselas ya considera que un país está en déficit excesivo. Claro, ¿hasta qué punto cualquier gobierno de cualquier
cualquier color va a tener que realizar recortes. ¿Y dónde, sobre todo, ¿no? Porque al final, por ejemplo, hoy también tenemos que recordar que una de las grandes cifras del día es que ya en pensiones España gasta más de 12.000 millones de euros cada mes. Bueno, no, efectivamente tenemos muchos problemas en el ámbito presupuestario. España ha sido de los pocos, o el único país de la zona euro que ha subido los impuestos en medio de la recesión del COVID. La presión fiscal en España está por encima de la media y sobre todo la fiscalidad directa en España es mucho más elevada que en el resto de Europa. Las empresas pagan mucho más que las empresas europeas. No existe mucho margen de aumento de impuestos. Un aumento de impuestos, lo decimos del Instituto, va a generar que la economía tarde más en recuperarse y, por tanto, la solución para reducir el déficit público es mayor eficiencia desde el punto de vista del gasto. Lo hemos dicho muchas veces, tenemos mucho margen de reducción del gasto a través de mejoras en la eficiencia y la gestión pública, y ahí tiene que ser el trabajo que tiene que realizar el nuevo gobierno. Pues Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la COE, todo un placer tenerte y muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios Televisión. Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo. Y por cierto, habíamos pasado, bueno,